Pero en fin, está con nosotros Silvia Loli, viceministra de la Mujer. Bienvenida. Buenos días, muchas Van gracias. a tener un día agitado hoy, ¿no es cierto? Bueno, nuestros días suelen ser muy agitados siempre. ¿No? O sea, hay muchos problemas en el país y más aún debido a la situación de discriminación y de desigualdad que viven las mujeres, ¿no? Entonces, y los niños y niñas. Y en general las poblaciones vulnerables, porque ese es nuestro mandato. Entonces, permanentemente estamos en una labor que no tiene hora ni día, ¿no? Comencemos por el tema de Barranca. O sea, una vez más, una criatura, ¿no?, en medio de un caso de violencia sexual termina asesinada. Y la sensación que da es que hablamos de este tema, ¿no?, se hacen marchas sobre este tema y sigue ocurriendo. Es decir, no termina de haber solución. Alguna gente dice ya, la solución es que se imponga la pena de muerte para este tipo de personajes. Y que eso va a marcar, digamos, un hito, porque van a saber cuál es el destino que podrían tener. Mire, en los casos de violación seguida de muerte, y con suma crueldad, como en este caso, que absolutamente nos indignan, la sanción es la sanción máxima, hay cadena perpetua. Entonces, el asunto es que la legislación no termina disuadiendo estos hechos. Entonces, nuestro análisis tiene que ser mayor. ¿Qué está pasando que está ocasionando este tipo de circunstancias? ¿Por qué tantos niveles de desprotección? Y en realidad el Estado hace todo lo que es posible, seguramente podría hacer mucho más, pero eso es insuficiente porque tenemos una sociedad que en realidad no protege a las mujeres ni a los niños y a las niñas. Esta niña estaba cerca de su vivienda, ¿no es cierto? Estaba a una cuadra de su casa, estaba sola. Ahora la población sale enardecida a protegerla, pero en el momento en que ella estaba allí, ¿nadie estaba viendo o qué pasó? Entonces nosotros tenemos que entender que la protección es una prioridad de toda la sociedad en su conjunto. No solo de los padres, no solamente de un ministerio. Todos y todas tenemos que ser capaces de reconocer la dignidad, los derechos, la integridad de las personas. Lamentablemente no es así. Y en los casos de delitos sexuales sobre todo, no hay lugar seguro para los niños y niñas. Las violaciones sexuales, muchísimas de ellas, se producen en entornos que nosotros podríamos considerar que deberían ser seguros, como la casa, el entorno de la familia, los amigos, los vecinos, el colegio. Entonces, hay algunos extraños, como en este caso, pero digamos que esos son el 10-12%. La mayor parte de los delitos sexuales se producen en espacios conocidos por gente que debería proteger a esos niños y niñas. Entonces, obviamente, tenemos que cambiar el modo de relacionarnos, el modo de valorar. Los niños no son míos y yo los uso como sea. Los niños no son un objeto, o ni las niñas. Los niños y niñas tienen derechos, son personas, tienen dignidad. Pero la pregunta, viceministra, es ¿qué diablos hay que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar esta situación? O sea, porque es cierto, una de las discusiones es vamos a endurecer las penas, ya. No, ya después de la que tenemos, que es la más severa, que es cadena perpetua, vendría la pena de muerte, lo que genera toda una controversia sobre nuestros... Además se ha probado que no funciona, ¿no? Ya. Pero ya, digamos, pones la pena de muerte, incluso si pongas la pena de muerte, eso no es ninguna garantía de que vas a detener esto si no haces otras cosas. Así es. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son esas otras cosas que deberíamos hacer? Miren, una primera cosa que hay que hacer es que hay que entender que este es un problema social, cultural, y que tiene que ver con el modo como nos relacionamos los hombres y las mujeres, los adultos con los niños y niñas. Eso tenemos que modificar, porque la idea, por ejemplo, de que la mujer es una persona de menor valía, a la que hay que mandar, que si te obedece la puedes matar, que si no quiere tener relaciones sexuales la puedes violar, que si va por las calles, tú dices, bueno, quiero agarrarla, la agarro, le quiero decir lo que sea y le hago, y no pasa nada, porque eso es lo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Entonces, estamos en una sociedad que tolera la violencia. Entonces, ¿cómo modificamos eso? ¿Cómo modificamos? Por ejemplo, en nuestro sistema de crianza, la educación que se está dando ahora, que da educación sexual integral, que incluye el enfoque de género en el proceso educativo. ¿Para qué es? ¡Ping! Se acaba de prender la alerta. Ahorita un porcentaje importante de nuestros oyentes se han parado y han dicho, a ver, ya está otra vez con la ideología de género. Es más, hay una marcha hoy día. Bueno, la ideología de género es un invento no sé de quién, no existe. El enfoque de género,
la igualdad de género. Ya, porque ¿qué cosa todo dice existe? la teoría de la ideología de género? Que hay una especie de conspiración que además no es local, es internacional, porque viene desde los organismos internacionales, desde Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y que lo que promueve es el concepto que el género no es algo con lo que uno nace, sino que uno decide por razones culturales, y que esto es todo un contexto para, digamos, hacer como permisiva la actitud en las escuelas hacia el inicio temprano de la sexualidad, la homosexualidad, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, o sea, que es como una especie no sé, de promoción de una visión sórdida de la vida. A ver, existen maestrías, diplomas de especialización, formación, especialización en género, y el marco teórico de la sociología, de la antropología, de la psicología, tiene muchísimos años atrás. Entonces, no es una cosa, un invento del sistema de Naciones Unidas ni de la cooperación. Esto es una teoría que se viene trabajando hace muchísimo tiempo y que se ha venido aplicando a la realidad. ¿Para qué nos sirve? Esta herramienta social, esta herramienta de investigación, nos sirve para mirar la realidad, no considerando que somos todos iguales, porque no lo somos, sino reconociendo, por ejemplo, que hay diferencias entre hombres y mujeres, que si biológica y físicamente somos diferentes, eso me imagino que sí es indiscutible, y que sobre la base de esa diferencia, nuestra sociedad construye una idea de lo que debe ser el hombre y lo que debe ser la mujer, que cambia a lo largo del tiempo, pero no es que yo cambie de sexo, cambia el modo como yo percibo un hombre o una mujer. Por ejemplo, en el virreinato, ¿el virrey qué era? Era un hombre poderoso en el país y se vestía con minifalda, panties, zapatitos de charol con taco, peluca, y se empolvaba la nariz. Ya. Si a ese señor, que con ese tipo de símbolos, digamos, vestuario, eso, se le daba relevancia y poder en esa época, lo paramos por el centro de Lima hoy día, ¿qué diríamos que es ese señor? ¿Diríamos que es el más todopoderoso o qué diríamos? Un cuando travesti. Ajá, ¿se da cuenta? ¿Y eso qué fue? Cambió nuestro modo de percibir y de construir el poder, que va desde el vestuario, lo físico, el lugar donde debemos estar, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. La mujer solamente exhibía un ojo y andaba todo de negro con faldas hasta abajo, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, uy, esta señora debe ser árabe, ¿no? De estas señoras que tienen que ocultar la cara. Bueno, eso pasaba acá. En los años 50, las mujeres no podían usar pantalones. El pantalón es una prenda masculina. Y estaba prohibido que las mujeres, o que se cortaban el cabello porque eran muy masculinas. Entonces, todas esas cosas van cambiando. A eso nos referimos. Cuando hablamos de que la sociedad va construyendo un imaginario de cómo debe ser un hombre y una mujer y de lo que espera, de lo que sea un hombre o una mujer. Por ejemplo, la mujer debería estar en su casa, ¿no? Eso es la idea que hay. La mujer de la casa, el hombre de la calle. El hombre proveedor y por lo tanto debe ganar bien. La mujer en realidad ayuda pues económicamente y por lo tanto hay que pagarle menos. ¿Eso en qué termina? En que las mujeres terminamos ganando por el mismo trabajo el 30% menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación laboral, capacidades? No, solamente es porque pensamos que la mujer ayuda en su casa. Es secundario eso. No interesa lo objetivo que hacemos. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de cómo un enfoque de género te permite evidenciar que hay una desigualdad que no tiene más fundamento que el hecho de ser mujer o de ser varón. Y esas desigualdades nosotros las hemos podido identificar a diferentes niveles. Por eso el mandato del ministerio es transversalizar el enfoque de género en el quehacer del Transversalizar el Estado. enfoque de género tiene que decir que reconociendo las diferencias, lo que hay que establecer es que hombres y mujeres somos iguales y deberíamos tener los mismos derechos, el acceso a las mismas oportunidades, y que eso tiene que, digamos, implementarse en todos los niveles de la sociedad. Así es. Y que no solamente nos resignamos con que se diga que todos somos iguales ante la ley, porque la ley dice eso hace ya un montón de tiempo. Claro, porque, y sin embargo, en la realidad... Yo escuchaba a la gente que promueve la campaña con mis hijos, no te metas, diciendo que ¿por qué va a haber lo de las cuotas? O sea, ¿por qué va a ser obligatorio que los partidos tengan que poner al 50% de mujeres en sus listas? ¿No es cierto? Porque y no somos más de la mitad de la población. Las mujeres somos más de la mitad de la población y tenemos derecho a ser representadas. Entonces, aquí no estamos hablando, por ejemplo, dicen que el mérito, discúlpenme, las mujeres tienen muchísimo mérito. Ustedes han podido escuchar las entrevistas en los audios, ¿no? O cómo se habla de cómo sacar a una mujer. No decían que es una persona incapaz, que no sabía. Yo le voy a poner la trampita. ¿Y cuál era la trampita? Decirle cómo se hace el arroz con pato, ¿no es cierto? A una persona que está postulando a un puesto judicial.
¿Para qué? Para decirle, mira, tú eres mujer, si no sabes ni siquiera cocinar, no vas a poder ser buena jueza. Eso es lo que está detrás, ¿no? Hay un machismo profundo en nuestra sociedad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en esto de transversalización que tanto les espanta y no sé por qué. El Estado peruano ha sido el primer país a nivel de América en tener un plan de género y cambio climático. ¿Por qué? Porque frente al proceso de cambio climático, nosotros queremos entender qué están haciendo y qué está pasando con las mujeres y qué podrían hacer. Y se descubren cosas interesantes. ¿Quiénes en las zonas rurales cuidan el agua y el bosque? ¿Quiénes? ¿Quiénes guardan los conocimientos ancestrales de cultivo? Las mujeres. Y para borrar esa huella que genera, digamos, la eliminación de cada árbol, se está pagando para que las mujeres cuiden los árboles a nivel mundial, porque eso proporciona oxígeno para el mundo. ¿Eso es malo para quién? ¿Para quién es malo eso? Ahora, o que se promueva el derecho a la igualdad salarial, que ya es una ley, que ese es un mandato que está cumpliendo el Ministerio de Trabajo, que va a hacer vigilancia, supervisión en todas las empresas. ¿Eso es malo para quién? Digamos, eso es transversalizar. ese es un nivel de la discusión, ¿no es cierto? Pero esa es la transversalización del enfoque de género. Del enfoque de género, porque lo que ellos dicen es que enfoque de género en realidad es ideología de género y es, ¿no es cierto? Ellos le ponen y eso te lleva al otro tema, que es el tema de la educación sexual y el trato del tema de la homosexualidad. O sea, ¿qué le vamos a decir a los chicos sobre la homosexualidad? ¿No es cierto? Ahí hay varias cosas que creo que me parece bien importante. Nosotros, obviamente, avalamos que se incorpore el enfoque de género en el proceso de educación. No queremos más que a los niños se le diga en el curso de matemáticas, que no tendría nada que ver con el sexo, que se le diga, mi papá va a trabajar y mi mamá compra 5 manzanas en el mercado. ¿No es cierto? Ya, eso no se quiere, ¿no? Que se genere desde niños la idea de que el hombre y la mujer tienen un sitio diferente y pueden hacer solamente ciertas cosas y no todas. Queremos que nuestros niños desarrollen toda su potencialidad. Hemos tenido una mujer que ha escalado el Everest, una peruana. O sea, ¿cuál es el límite para las mujeres? Tenemos mujeres pilotos, bomberos, pueden ser generales. O sea, ¿por qué nosotros no vamos a generar esa potencialidad desde la infancia diciendo, ustedes son iguales, ¿no? Que como tú eres niña, no me juegas fútbol, y como tú eres niño, no me juegas vóley, y como tú eres niña, solo muñequitas? ¿Por qué? ¿Por qué si somos iguales y si tenemos las mismas potencialidades vamos a empezar a reprimir desde la infancia? Ahora, ese capítulo está claro. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes ahora? El otro tema es el de la sexualidad, que nos lleva, por ejemplo, a casos como el de la violencia sexual. Es decir, yo creo, sinceramente, después de mi larga experiencia como periodista, que somos una sociedad sexualmente insana. No tenemos una sexualidad sana. La gente no tiene una vida sexual satisfactoria. Hay montones de deformaciones del abordaje del tema de la sexualidad. Y eso tiene diversas manifestaciones, desde esa relación de violencia, ¿no es cierto?, hasta ya las perversiones extremas como que un adulto pueda tener deseo sexual por una criatura e imponérselo por la violencia. Pero hay que decir que esa sociedad se ha construido a lo largo del tiempo, porque la ley, ¿qué decía antes? La ley antes de 1984. El hombre es el jefe del hogar, la mujer le debe fidelidad y obediencia. Y la mujer, hasta el 91, no podía denunciar violación sexual por el marido. O sea, ella tenía que someterse. Y mucha gente que cree que todavía no puede hacerlo. Si el marido quería sexo, la mujer estaba obligada a tenerlo. Tenía la obligación, y era una obligación jurídica. El derecho de cohabitación, la obligación de cohabitar. Y entonces no podía negarse. Y tenía que estar sometida a las violencias. Y vivimos muchos, como yo, que me he casado el año 80 con esa legislación. Entonces, no creamos que este es un invento moderno. Eso ha existido durante siglos. La sumisión sexual, digamos, las mujeres. Pero no quiero retirarme del tema de la educación sexual, me parece que es muy importante. ¿Qué se les enseña a los niños? Que ahora la gente se espanta porque se les enseña. ¿Saben qué se les enseña? Nosotros apoyamos en ese proceso. Pregunta a los niños de 6 años, 5 o 6 años. ¿Qué has aprendido hoy en educación sexual? He aprendido la importancia de la mano. ¿La mano? Tú dices, ¿cómo? Sí. La mano, hay la mano buena y la mano mala. La que nos hace daño y la que nos trata bien. ¿No es cierto? La mano mala es la que roba, la que pega, la que lastima, etc. Ya. Y también la mano y el cuerpo. De la cabeza para arriba nos puede tocar cualquier persona con la mano buena. Del cuello a la cintura, algún familiar conocido, pero con la mano buena. De la cintura para abajo, nadie. ¿Ok? Eso les enseñan a los niños, a protegerse de la agresión sexual, a saber qué partes de su cuerpo nadie puede invadir. Eso es educación para el cuidado de su integridad personal.
¿Cómo la gente que va a estar tiene que en ver con contra la de campaña eso? de yo sé cuidar mi cuerpo, que es una barbaridad que se dejara de lado porque era Esa es una campaña de educación sexual. Porque el niño aprende que todo su cuerpo es suyo, que puede decidir él, nadie más. Y que hay partes donde nadie debe tocar, de ninguna manera. Entonces, esa forma de protección se tiene que entregar en la escuela. Los padres dicen, con mis hijos no te metas. Por Dios, ¿cómo va a ser posible que no habiendo medidas de protección que se den en la familia, la escuela no haga nada? Entonces dirían, ¿y qué está haciendo el Estado? El Estado está protegiendo. Sí se mete, porque nosotros, por ejemplo, tenemos servicios de unidades de protección especial, porque a los niños y niñas, ¿dónde los maltratan? En la escuela. Claro, pero ahí viene la controversia y quisiera que eso hablemos rápidamente tras la pausa, porque uno de los reclamos de con mis hijos no te metas es que tú no le puedes decir a mis hijos algo sin mi autorización y sin mi consentimiento, porque yo soy la familia y son los padres los que deben decidir. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de que parte de la violencia y los abusos sexuales contra ellos vienen de la familia? Una buena parte. Ocurren dentro de la familia. Entonces, muy buena parte. Ya, pero hablemos de ese tema y hablemos del otro tema que en realidad yo creo que en gran medida está detrás de esto, que es el tema de la homosexualidad y el trato a las personas que tienen opciones, ¿no? de vida y de sexualidad diferentes. Vamos a la pausa y regresamos con Silvia Loli, viceministra de la Mujer. Con ella regresamos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Nosotros, Silvia Loli, viceministra de la Mujer, y estamos hablando, entre otras cosas, de lo que va a haber. Va a haber una marcha el día de hoy, ¿no es cierto? Y nosotros hemos hecho, creo, lo correcto. Hemos tenido un debates, hemos escuchado. Ayer ha estado acá el pastor Rosas. Hemos escuchado a los voceros con mis hijos no te metas, y por supuesto también a quienes no están de acuerdo con ellos. Pero uno de los temas clave acá es de la educación sexual en los colegios, ¿no es cierto? Lo que se debe decir y lo que no se debe decir a los chicos y el papel de los padres en este tema. Así es. Yo creo que en materia de educación sexual, todos y todas tenemos que hacer algo. Porque los padres y las madres tienen derecho a dar una educación sexual en casa. Claro que sí. Pero ojalá eso fuera suficiente. Porque si eso hubiera sido suficiente, nuestra sociedad sería otra. Tú mismo nos estás contando todas las noticias que tienes que escuchar todos los días. Eso significa que ese proceso educativo dentro de la casa solamente y de silenciamiento de esto en la esfera de la escuela no funciona. Reproduce situaciones de violencia, de discriminación, de poder, de abuso a todos los niveles. Entonces, se tiene que enseñar dos cosas, por lo menos dos cosas en la escuela en materia de educación sexual. A proteger su sexualidad, su integridad personal a los niños y niñas desde pequeñitos, porque ahora el riesgo no tiene edad, ¿no es cierto? Comienza hasta los bebitos. Entonces, hay que enseñarles desde la primera infancia que nadie puede tocarle de esta manera, de la otra, que no sé qué, que si le pasa algo, tiene que hablar, ¿no es cierto? Tiene que no tener miedo. Incluso la legislación actual permite que los niños denuncien directamente sin necesidad de la presencia de un adulto. ¿Por qué? Porque antes ese adulto que tenía que cuidarla era el que era el abusador. El abusador o el maltratador, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte del proceso. La escuela tiene que afianzar los conocimientos que los niños tienen. No deberían tener que enseñarle, por ejemplo, a que no hay que botar la basura, a que hay que saludar. Esas cosas deberían enseñarse pues, en la casa. Pero nosotros vemos en la calle gente que saluda, no estamos tirando todo el mundo basura por las ventanas. Entonces quiere decir que no está funcionando ese proceso. Entonces la escuela tiene que intervenir en educar. No estamos hablando de que va a malcriar ni nada. La escuela educa para la igualdad, para el respeto de la dignidad de todas las personas. Pero de ahí viene el problema de cuando ocurre la adolescencia, empieza la adolescencia y los chicos empiezan a tener curiosidad. Entonces la pregunta es, ¿qué información se les puede dar y qué no? Porque una de las denuncias que hace la gente con mis hijos no te metas es que se está promoviendo el inicio de la sexualidad temprana, se está promoviendo la masturbación con eso de explora tu cuerpo y no sé, digamos, la promiscuidad. A ver. Yo creo que allí hay que tomar las cosas como son. En primer lugar, la información ojalá se la diera oportunamente cuando el niño o niña tiene curiosidad por saber algo y no la tiene que buscar en cualquier otro lado. Yo recuerdo a un niño, por ejemplo, de 10 años que en estas exposiciones que hacen sobre los avances que tienen en materia de educación y también de educación sexual me decía, señorita, me dice, ¿por qué la profesora de biología no nos quiere enseñar la diferencia entre el hombre y la mujer? Así le digo, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que eso todavía lo van a enseñar en segundo de media. Pero yo quiero saber ahora.
¿no es cierto? Entonces, una cosa es qué es lo que nosotros creemos que deben saber los niños y otra cosa es lo que ellos quieren saber realmente. Entonces, a nosotros nos gustaría, de repente, a muchos padres, que los niños tengan una burbuja hasta los 50 años. El asunto es que la vida no es así. Los niños están en la sociedad y en lugar de que alguien tercero le diga, le toque, le proponga o lo que fuera, sin que sepa nada, es preferible que el niño tenga información. ¿Qué información es necesaria? Toda la información está dosificada. La gente que hace el currículum y hace los contenidos, no se inventa las cosas. Y no hay nada que se le diga a un niño que el niño no haya preguntado para saber. Hay cosas básicas que tiene que saber el niño. A los niños chiquititos se les dice, tú eres niño y tú eres niña. Eso se les dice. No se les dice que tú tienes pene, no se les dice de esas cosas. Se dice, tú eres niño y tú eres niña. A saber qué son. Y eso tiene que ver con la autoidentificación. Entonces, por eso es tan importante que se celebre el Día del Niño y que haya un Día de la Niña. Porque eso de celebrar el Día del Niño y meter a la niña ahí, las niñas se desconciertan porque dicen, ¿cómo? Total, no era que yo era niña, ¿por qué me meten en el Día del Niño? Entonces, es importante que la gente entienda su posición. Ahora, ¿qué nivel de información? La adolescencia es un proceso. Existe ahora incluso la preadolescencia desde los 10 años. El acceso a la información que tienen los niños con los medios digitales es enorme. Y el acceso incluso a gente que viene. Entonces, uno tiene que enseñarles qué contestar, dónde no. Se lo tiene que enseñar hasta en la escuela. En las casas no les enseñan eso, lamentablemente. Pero eso plantea el reto de que todo esto no es que tiene que ser consultado con los padres. Los padres tendrían que recibir educación sexual, pero no la tienen. Sí es, porque nunca la recibieron. Que transmiten, ese es el problema. Porque la educación no quiere decir, no, que no sepa nada, ¿no? Porque muchos dicen, yo no quiero que sepa nada porque eso va a incentivar. Vi una estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática que decía que los chicos no hablan con su padre y de sexo menos. No, pues. Es decir, algo como el 65% de los chicos que siempre no tenían ninguna comunicación con los padres. Y el problema es el tipo de mensaje, por ejemplo, el padre que le dice que la masturbación es pecado y es una cosa perversa, te vas a quedar ciego si eres varón y te masturbas, ¿no es cierto? Claro. O te van a crecer pelos en las manos, ¿no es cierto? Cosas así horribles. O una idea de lo que debe ser la sexualidad que está caracterizado por no hablar del tema de la sexualidad. Entonces los chicos inician su vida sexual, ¿no es cierto? Y en muchos casos sin estar preparados emocionalmente para ello, sin tomar ninguna precaución que los proteja de embarazos no deseados o de transmisión de enfermedades sexuales, y no sienten la confianza para hablar con sus padres de eso que están viviendo. Así es. Lamentablemente, entonces, lo que tú mencionas es la encuesta nacional de relaciones sexuales, la ENARES, que se hizo el 2015 y el 2013, y muestra eso, además de mostrar que hay una alta tolerancia a la violencia. Entonces, este gobierno ha definido que el próximo año se vuelva a hacer la encuesta y que en adelante sea anual, porque sí queremos saber qué está pasando. Y en efecto, la comunicación y el diálogo no son un mecanismo. Nuestras familias han sido durante siglos articuladas para que haya alguien que mande y el resto obedezca. Y para que la relación padre-hijo sea de temor, de respeto. Y entonces tú no le puedes hablar de esas cosas que son como una falta de respeto que tú les hables de esas cosas. Entonces, como tú muy bien señalas, los niños, ¿con quién se van a comunicar? El padre tendría que promover. Acá agarran el celular y empiezan a buscar ahí. Ellos, o preguntan a algún adulto. No, porque más además el mensaje tendría que ser que la sexualidad no puede ser algo que produzca culpa, que tiene que ser algo, digamos, que no tiene como estricto objeto la reproducción, sino es un espacio de disfrute, ¿no es cierto?, de la vida, de la alegría, de la felicidad, pero que tiene que ser compartido y tiene que ser compartido voluntariamente, que nadie puede imponerle compulsivamente el tener un encuentro sexual a otra persona, ¿no es cierto? O sea, esas cosas deberían fluir, pero no fluyen pues en nuestra sociedad, lamentablemente. Y la curiosidad termina en que van levantando faldas, van toqueteando de pasito. O sea, hay una serie de cosas que suceden. O me tomo 4 tragos y llego a la casa y simplemente tú te tienes que acostar conmigo, así tengas ganas o no. Y claro, entonces hay mucha violencia sexual. Ahora, por los inicios también. Una última pregunta, el tema del mensaje sobre la homosexualidad. O sea, tendría que ser básicamente un mensaje de tolerancia, de que existen y que no deben ser discriminados por eso quienes porque son la Constitución peruana, digamos. mira, lo que dice la Constitución dice es que todas las personas, ¿no? El fin supremo de esta sociedad y del Estado es el respeto de la persona y de su dignidad. No dice el respeto del hombre, de la mujer, y además dice sin discriminación de ningún tipo. Entonces, nosotros estamos obligados como Estado a educar para la igualdad, el respeto
no para la discriminación, el oprobio, el odio, ¿no? Sino para la igualdad. Además, ese es un mensaje de Dios. Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice este prójimo sí y al otro no. No dice. Entonces, yo no entiendo esto de que se busque intolerancia en lugar de que haya tolerancia y respeto. Eso no es promover nada, es promover respeto y una sociedad entre iguales, que es lo que necesitamos como país. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Silvia Lolli, viceministra de la Mujer, por haber estado con nosotros, y mientras la escuchaba hablar se me ocurría que de repente sería saludable organizar, si usted está de acuerdo, viceministra, un encuentro entre usted y el pastor Rosas, que es uno de los promotores, Cuando ¿no es cierto? usted quiera. Nosotros para hacemos discutir, darnos ese un nuestro tiempo, trabajo. darnos una hora este sábado, no sé, para discutir, que la No hay gente ningún sepa problema. que esto va a ocurrir y conversar. Ningún problema, porque ese es mi trabajo, además de mi trabajo, del área que yo administro, digamos, desde el Estado, depende la Dirección de Igualdad de Género, contra la violencia de género y de transversalización del O enfoque sea, de género. que usted es la autora mediata de la ideología de Sí, género, ese si es mi esta existiera. Digamos, Bueno, Paco, el lo que yo lenguaje sí está- puedo decir es poner las manos al fuego por lo que estamos haciendo. Y estamos logrando avances para las mujeres. Estamos consiguiendo recursos. Que el problema de la violencia sea más visible. Queremos más compromiso de la población. Hemos modificado la legislación para la igualdad. Por Dios, entonces esas cosas no se pueden ignorar. Muchas gracias a Silvia Lolli. Tenemos información muy gentil por estar con nosotros.